La investigación cualitativa busca explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos, pero para ello necesitamos marcos referenciales. Existe una propuesta por clasificar estos marcos en dos grupos, constructivistas e interpretativos. A ambos les interesa la experiencia humana y cómo los actores la viven. Los marcos constructivistas sostienen que la verdad objetiva es el resultado de la perspectiva. El conocimiento y la verdad son creados por la mente. Por lo tanto, los humanos construimos nuestro conocimiento. Por otro lado, los marcos interpretativos se enfocan en comprender el significado de los fenómenos sociales. Los marcos referenciales constructivistas se clasifican en la teoría crítica, el constructivismo radical, el constructivismo social, feminismo y estudio de género, y la psicología de los constructos personales. La teoría crítica se enfoca a la crítica de las instituciones sociales construidas por los humanos y estudia fenómenos como la enajenación, la dominación, las luchas sociales, etc. Busca significados y una óptica diferente de los fenómenos. El constructivismo considera que los seres humanos construimos el conocimiento y no lo adquirimos. Cuestiona la transmisión de conocimiento en la educación. El constructivismo radical sigue la propuesta original del constructivismo y se centra en los procesos psicológicos individuales de la construcción del conocimiento y del aprendizaje. El constructivismo social considera de mayor importancia los factores sociales y culturales como aquellos que construyen el aprendizaje. El feminismo y los estudios de género se aboca a la construcción de los géneros y al estudio de las relaciones y las estructuras de poder que se sustentan en los estereotipos de género. El último marco referencial constructivista que veremos es la psicología de los constructos personales. Aquí, el ser humano ve su mundo a través de una serie de patrones o plantillas transparentes que él mismo crea y en los que intenta encajar las realidades de ese mundo. Ahora veamos los marcos referenciales interpretativos. Estos se dividen en interaccionismo simbólico, interaccionismo interpretativo, etnometodología, análisis conversacional, etnografía, hermenéutica, fenomenología, fenomenografía y teoría fundamentada. El interaccionismo simbólico es un paradigma interpretativo sociopsicológico que se sustenta básicamente en tres premisas. Primera, los seres humanos actúan respecto de las cosas basándose en los significados que éstas tienen para ellos. Segunda, los significados de tales cosas derivan de la interacción que la persona tiene con otros seres humanos. Y tercero, los significados son manejados o modificados por medio de un proceso interpretativo que la persona pone en juego cuando establece contacto con las cosas. El interaccionismo simbólico se sustenta en 6 conceptos básicos. 1. La naturaleza de la sociedad humana o de la vida de los grupos. 2. La naturaleza de las interacciones sociales. 3. La naturaleza de los objetos. 4. El ser humano como un organismo activo. 5. La naturaleza de la acción humana. Y 6. La interconexión de la acción. La metodología de trabajo del interaccionismo simbólico debe considerar los siguientes elementos. Primero, es asumir que el único medio de conocer a los seres humanos y a los grupos es la investigación naturalista. El segundo consiste en la exploración considerada como el primer paso, el acercamiento inicial a cualquier realidad que se estudia y que se desconoce en un principio. Y el tercer elemento consiste en la inspección,
que apunta hacia un desarrollo teórico y hacia desentrañar las relaciones y precisar los conceptos. En el interaccionismo interpretativo, el investigador realiza una valoración crítica de cómo los individuos que interactúan vinculan sus experiencias vividas con las representaciones culturales de tales experiencias. El interaccionismo interpretativo se centra en temas como la visión fenomenológica existencial de los humanos y las sociedades, el ser, la emocionalidad, el poder, la ideología, la violencia y la sexualidad. Propone que en la interpretación se tenga en cuenta en mayor medida los factores socioculturales. La etnometodología se aboca al estudio de las habilidades prácticas lingüísticas y de interacción que las personas usamos para resolver situaciones de la vida diaria. La pregunta es cómo las personas enfrentan las situaciones de la vida cotidiana. Su meta es explicar cómo se forja esta vida cotidiana en una construcción social. El análisis conversacional estudia las características y modalidades interactivas que se dan en nuestras conversaciones cotidianas. La etnografía es una forma de mirar. La pregunta inicial que se hace un etnógrafo es: ¿qué está sucediendo aquí? ¿O qué es lo que las personas de esta situación tienen que saber para hacer lo que están haciendo? Se aboca al estudio de los significados culturales que prevalecen en las personas o en los grupos. La etnografía la podemos clasificar en 5 grupos. Las etnografías procesales, que describen ciertos elementos de los procesos sociales. La etnografía holístico-clásica, que se enfoca en grupos totales y amplios. La etnografía particularista, que es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social. La etnografía de corte transversal. Aquí se realizan estudios de un momento determinado de los grupos que se investigan. Y la etnografía etnohistórica. Aquí implica el recuerdo de la realidad cultural como un producto de sucesos históricos del pasado. La hermenéutica es la interpretación de textos buscando la verdad que se encuentra en ellos. Se fundamenta en el concepto del círculo hermenéutico. Un ejemplo que podemos citar aquí es la interpretación que un sacerdote le puede dar a la Biblia. La fenomenología se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o interaccionales. Existen 4 conceptos clave: el tiempo que se vive, es decir, la temporalidad; la espacialidad, es decir, el espacio vivido; la corporalidad, el cuerpo vivido; y la relacionalidad o la comunalidad, es decir, la relación humana vivida. La fenomenografía se enfoca en las formas como son experimentados diferentes fenómenos y en las formas de percibirlos, conocerlos y de tener habilidades relacionadas con ellos. Este paradigma utiliza la entrevista individual. Para efectuarla, se invita al entrevistado a reflexionar sobre temas que no había considerado del fenómeno. Estas entrevistas se transcriben y los textos son analizados. La teoría fundamentada. Aquí, los datos obtenidos son el elemento esencial para la elaboración de teorías. No se ajustan los datos a teorías, sino que éstas surgen precisamente de la investigación. La teoría fundamentada se considera uno de los sustentos de mayor peso de la investigación cualitativa. Tiene como propósitos fundamentales permitir la predicción o explicación del comportamiento, contribuir al avance teórico de la sociología, generar aplicaciones prácticas, proporcionar una perspectiva del comportamiento y guiar y proporcionar un estilo de investigación en áreas específicas.